Buenos días a todos. Vayan poniendo su asistencia, por favor. En un momento comenzamos. Bueno, pues para el caso de ustedes, vamos en la 7, ¿verdad? No vamos en la 8. Sí, en la 7, ¿no? Ok, sí. Ustedes son del B, perdón. Sí, sí, sí. Vamos en la 8, tercero B. Bueno, pues nos quedamos aquí. Vamos a analizar el tema hoy de textos narrativos cortos, algunas de sus características muy generales y nos vamos a estacionar en el mito. Así como ya hemos visto hasta ahora el cuento como uno de los textos narrativos cortos, bueno, que transita entre cortos y extensos, hoy nos toca hacer un análisis de todos en general y estacionarnos en el mito. Y bueno, también darles o brindarles la oportunidad para aquellos que en las próximas dos sesiones quieran tomar participación en leyenda o mito, lo puedan hacer. Ya saben, ponen en el chat aquellos que sí quieran participar para considerarlos la próxima ocasión. Ya saben que tienen un porcentaje de calificación. Entonces, bueno, a lo largo de la clase, además de poner ahorita su asistencia, pues pueden poner ahí quienes están, quienes quieren tener participación en mito o leyenda, incluyendo hasta ahora Sara. Ajá. Sí, lo consideramos. Paulina, sí, sí, sí. De hecho es narrativa, pero puedes utilizar la fuente para leerla y puedes, que quedamos que tú eras la que empezaba hoy, que lo puedes hacer con la que ya tenías, que puede ser mito, leyenda, cuento, lo que decidas. Paulina, que contigo fue pendiente de los anteriores, ¿no? Y que voy a darte la oportunidad en un momento. Sí, Paulina. ¿O qué? ¿Me estás pidiendo pasar otro día? Yo estoy entendiendo de que si puedes leerlo y que si puede ser... Ok, ok, Paulina, entonces vas hoy. Y además Sara, que ya se apuntó para la próxima clase, ¿no? Y en caso de que alguno más pues quisiera tomar participación, bueno, ahí ponen en el chat y lo menciono y la próxima clase le damos cabida a esas personas. Entonces, bueno, eso la próxima clase. Ajá, también Juliet y Paulina en mito o leyenda la próxima clase. Bueno, hasta ahorita van tres, uno más y pues ya ahí la dejamos. Ahí ponen en caso de que alguien quiera. Entonces, el análisis de hoy es para que vayan graduando su tiempo, vayan viendo cómo le van a hacer. Primero, nada más ubicar en qué estamos dentro de literatura uno, que estamos todavía en narrativa y que nos va a llevar varias clases más salir de aquí, porque falta analizar leyenda, fábula, novela, que son epopeya, que en el caso sería mi segunda narrativa, porque voy a hacer la narrativa, así como hice la narrativa de Fue un sueño, ahora me tocaría la narrativa de La Ilíada de Homero, que es una epopeya, que ahorita vamos a ver cuáles son las características de la epopeya. Entonces, nada más esta entrada para ubicarnos en que estamos. Estamos en la narrativa,
Nos va a llevar todavía algunas clases más ver todo lo que es narrativa y de ahí nos pasaríamos a los siguientes, que es la lírica, que ya estaremos hablando de poema, de canción, incluso analizar las canciones. De hecho, ver algunas interpretaciones poéticas y algunas canciones interpretadas a través de, pues, de este medio. Y el drama, que sobre todo se ve en el siguiente semestre como literatura 2. Acá nada más hacemos una breve descripción y ya el análisis profundo es parte de literatura 2. El tema de hoy lo vamos a desarrollar a través de estos 5 puntos, que son los principales textos narrativos cortos, entendiéndose que el primero de ellos, el cuento, transita entre ser un texto corto y uno complejo o extenso. Y esta distinción entre corto o extenso va en función del tamaño, de qué tamaño tenga en cuanto a extensión de cantidad de contenido, pero también va en función de lo complejo o fácil de la trama o de la historia. Y no aparece aquí la novela, porque la novela es un texto narrativo extenso. Y hoy nos estamos concentrando en los cortos. Luego nos iríamos a las características particulares del mito, que es el que veríamos el día de hoy. Luego veríamos un mito, que es el mito de Sísifo, que es parte de la mitología griega. No confundir con el Atlas, porque este está cargando una roca. Y el Atlas, acuérdense que cargaba un mundo. Entonces, bueno, esto es el mito que veríamos el día de hoy. Y bueno, esto sería lo de la clase. El esquema que voy a poner de los 5 puntos, las notas que se tomen al respecto. ¿En qué consiste el mito de Sísifo? No una descripción detallada como fue un sueño, simplemente en qué consiste el mito de Sísifo, previo video que van a ver. Y bueno, darle la oportunidad a Paulina para que ella, que es la que quedó pendiente, tome su participación el día de hoy. Y bueno, ya quedamos en el punto E, que ya hay al menos otros dos, que es Juliet y Paulina y Sara. Tres, perdón. Nada más nos faltaría uno para que ya nos vayamos con esos 4. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, pues nos vamos a esta parte de acá. Hablemos primero de los textos narrativos cortos. Se les llama textos narrativos cortos a todos aquellos que son simples en su estructura, fácil en su trama o historia y cortos en su extensión. Es decir, los narrativos cortos, además de la extensión o el tamaño, llevan implícito una historia fácil, no compleja, cualquiera lo puede entender. Por eso es que los cuentos son parte de estos cortos. Eh, las historias son fáciles de digerir, no son intrincadas ni complicadas, como es el caso de la novela. Y bueno, esas 3 características, extensión, lo fácil de la trama, pocos personajes, son las características de los textos narrativos cortos. Dentro de ellos, pues está el cuento, y el cuento, que no sé, voy a ampliar la imagen para que se pueda ver aún más, pues tenemos como ejemplo El Principito, del cual hablamos un poco la clase anterior. Es el cuento predilecto para el mundo occidental. Así como Las Mil y Una Noches es el cuento referente para el mundo oriental, para nosotros es El Principito. Y bueno, el cuento tiene una finalidad, y aquí son notas. La finalidad del cuento es que es educador. El cuento, a pesar de que no lleva una parte que diga moraleja, como es el caso de la fábula, también tiene un mensaje poderoso que decirnos. Y tiene que ver con que aprendas, válgase la expresión común de aprendas con sombrero ajeno. Es decir, que la desgracia o la situación o el nudo que se presente en el cuento no te vaya a pasar a ti. Entonces el cuento tiene la finalidad de ser educador, de mostrarte cuáles son las consecuencias de ciertas decisiones y de ciertos actos y que tú aprendas a través de esa historia y que no lo repitas en tu vida real, como en Fue un sueño, por ejemplo. Como en el caso del Principito, como todas las historias del Principito que están enlazadas, que son varias historias enlazadas, tienen un fin aleccionador. En este caso era sacar a alguien de una profunda depresión.
¿Qué más del cuento? Además de que la historia es simple, casi siempre se recrea en ambientes fantásticos, es decir, no reales. Un lugar donde hay unicornios, un lugar que está flotando en el cielo, en el caso de un cuento que hable de ello. Las personas, además de las personas humanas, hay también la intervención de animales, como por ejemplo en el Principito el caso del zorro, que además hablaba y se comunicaba con el Principito. Entonces, en el cuento, además de tener un protagonismo los humanos, también suelen incorporarse en la historia animales, que además los animales también adquieren características humanas, se les llama características antropológicas, es decir, humanas. Y bueno, generalmente el clímax del cuento se encuentra en la parte final. Cuentos de referencia, como es algún tema que ya vimos, está más fácil. El Principito, Las Mil y Una Noches. Si quieren poner otros diferentes, solamente dos ejemplos, incluso para el examen, Mago de Oz o cualquier otro cuento que ustedes reconozcan. Fue un sueño incluso. El mito. Y vean la imagen que representa a los dioses griegos. De hecho, los griegos son los máximos exponentes del mito, aunque también en el mundo prehispánico aquí hubo mitos. Y yo les conté uno desde historia, el de Zipactli, el lagarto. Este cocodrilo lagarto que fue partido en dos y que era la explicación por qué había dos mundos. Un mundo del otro lado del mar donde había otras personas y este mundo donde vivían las culturas prehispánicas. Es que el mito, a diferencia del cuento que es educador, el mito tiene la función de darle explicación al origen de las cosas, cuando en aquellos tiempos no había una explicación científica. Entonces aparecía el mito como una manera de explicar esa realidad que no se podía explicar a través de la ciencia. No se había desarrollado la física, la química, la biología, la anatomía y por lo la astronomía y por lo tanto las explicaciones que explicaban tales fenómenos eran a través del mito. Ejemplo, dentro de la física, la fuerza de los vientos, la fuerza de las mareas. ¿Y cómo lo explicaban? Ah, bueno, desde la tradición griega, un dios, Poseidón, el dios del viento y del mar. Y de esa manera explicaban este fenómeno que es un fenómeno natural, que la ciencia te lo explica. Como no podían explicar el origen del fuego, por ejemplo, inventaron el mito de Prometeo. Para los que no saben, Prometeo es un titán, no es un dios, es un semidios. Y él se divertía mucho viendo desde el Olimpo, que valga la expresión de mito, es como una especie de isla pero flotante, está en el cielo. Y desde allá arriba, entre las nubes, estaba el Olimpo. Y desde ahí se divertía viendo lo que hacían los humanos. Pero tenían prohibido, por Zeus, tener interacción con los humanos. No se podían llevar con ellos. Eran seres inferiores. Nosotros éramos seres inferiores. Entonces Prometeo se compadecía de los hombres porque pasaban hambruna, porque tenían frío, porque no habían conocido, por ejemplo, el fuego, que el fuego ya estaba en el Olimpo, pero era un privilegio solamente para dioses. Y entonces Prometeo, cierto día, se sensibilizó de ver a los hombres y les hizo dos recomendaciones. Bueno, un regalo y una recomendación. Primero notó que los seres humanos tenían hambre, que padecían hambruna, y es que en buena parte mucho de lo que ellos tenían se lo ofrendaban a los dioses, se los ponían a los dioses como ofrenda, y los dioses tomaban esas ofrendas a cambio de darles vida a los hombres. Y de repente Prometeo dijo, oigan, sacrifiquen a un buey, a una oveja, a una cabra, pero en lugar de darles la carne a los dioses, muéstrenle la grasa, los huesos y solamente un poco de carne para que les parezca apetitoso. Y la verdadera carne, la carne magra, escóndanla debajo de las vísceras, de tal suerte que a los dioses les parezca repugnante ver las vísceras y no quieran tomarlos como ofrenda. Y entonces eso hicieron los hombres y dejaron de padecer hambre, porque ahora ya no comían las sobras
sino que ahora podían fácilmente alimentarse y dar ahora las obras a los dioses, disfrazadas así como les había dicho. Pero llegó a oídos de Zeus, y Zeus se enfureció, de tal suerte que castigó tanto a los hombres como a Prometeo, que además les había dado el fuego que era exclusivo del Olimpo, lo había bajado a la tierra, como un regalo para los hombres, para que cocinaran y pudieran disfrutar de esa comida y se protegieran del frío. Entonces Zeus castigó a Prometeo y lo colocó a lo alto de una montaña, 90 grados, solamente en un pequeño peñasco, donde no podía ni subir ni bajar, porque Prometeo era un titán, pero no era un dios, no tenía los poderes que sí tenían los dioses, y se quedó ahí por la eternidad. Pero no contento con esto, Zeus tenía un águila, y su águila, que era una águila gigantesca, fantástica, fuera de las proporciones reales, pues todos los días bajaba y le perforaba el costado derecho de Prometeo con su pico, y le causaba un gran dolor y le devoraba el hígado, con toda la agonía y el sufrimiento que padecía Prometeo. Y cuando ya sentía que iba a morir y que ya por fin iba a acabar el sufrimiento, de repente el hígado empezaba a regenerarse y se empezaban a curar sus heridas. Pero al siguiente día, a primera hora, volvía a regresar el águila y volvía a repetir el tormento, así por la eternidad. Era el castigo a Prometeo. Y este mito, por ejemplo, explica el origen del fuego, porque no se podía explicar científicamente en aquella época, lo que nos lleva a ver la temporalidad del mito. Los mitos aparecen 500 años antes de nuestra era, hasta el año cero. A partir del año cero ya empiezan las primeras manifestaciones de ciencia, y entonces ya hay explicaciones racionales y científicas. Entonces el mito tiene su apogeo 500 años antes de nuestra era hasta el año cero. Duró 500 años. Y a partir ya del año cero ya hay explicaciones mucho más racionales. Ese es el mito. En todos los mitos aparece la figura de un dios como protagonista. Esa es otra nota. En el mito, los protagonistas, los personajes principales, siempre van a ser los dioses. Los mitos siempre van a explicar el origen de las cosas. El origen del hombre, a ese mito se les llama antropológico. El origen del universo y de los fenómenos, a ese mito se le llama cosmológico. Esas son notas, ¿eh? Los mitos que explican la realidad física, los fenómenos físicos como el viento, como el origen de la Tierra, de los astros, se les llama mitos cosmológicos. Y los que explican realidades humanas se les llama mitos antropológicos. Nos pasamos al siguiente, la leyenda. Es tal vez una de las manifestaciones literarias más abundantes, aunque no a través de textos, sino a través de la tradición oral. Se transmite de generación en generación a través de la narración. Y eso hace que se pierda la autoría, que no sepas quién es el que creó tal leyenda. No hay autores en las leyendas. Como se transmite de generación en generación, ha llegado el momento o el punto en donde ya no sabemos ni siquiera quiénes son sus creadores. Y dentro de las leyendas siempre aparecen lugares misteriosos, lúgubres, eh, lugares tenebrosos, personajes casi siempre irreales, de ultratumba, espectros, muertos en las leyendas. Y muchas de las leyendas nacen de algo que realmente pasó, pero de ahí se transforma en irrealidad y se convierte en algo que se le llama realismo mágico. Esto es nota. Y les voy a contar una de las múltiples leyendas que tiene un realismo mágico, el de La Llorona. Una de las versiones más tradicionales es que en la zona occidente-centro del país eh, había una familia adinerada que vivía de la mina, ellos eran dueños de minas. Y resulta que una familia bien acomodada pues sufrió la envidia y la carencia del resto del pueblo, ya cansado que unos pocos tenían todo y muchos tenían nada, pues cierto día cometieron un atraco en contra de esa familia y le llevaron los hijos a ese matrimonio. Y dentro de las personas que se llevaron, pues se llevaron a dos menores. Esos dos menores eran todo para ese matrimonio. El señor termina perdiendo la vida,
quitándose la vida y la mujer enloquece. Eh, Él había quedado gravemente herido y con secuelas debido al asalto y desesperado por la desaparición de sus hijos y por las secuelas físicas que ya no le permitieron ser el mismo de antes, termina quitándose la vida y ella enloquece. Y ya en ese estado de no aceptar la realidad, se aísla psicológicamente, se pierde y empieza a deambular y traía aún la ropa y el vestido que habían llevado ese día que habían salido a una fiesta y era un vestido elegante. Por eso la imagen de la Llorona es que tiene un vestido así con toda la elegancia, ¿no? Y a partir de ahí, ella pues deambulaba en las calles, dejó de ir a su casa, vivía prácticamente como mendigo en la calle, sus ropajes se pusieron sucios y perdió el juicio, pero lo único que nunca dejó de repetir es la búsqueda y siempre estar preguntando por sus hijos. Y de ahí nace la leyenda y el famoso grito de, ay, mis hijos, de la Llorona, y que tiene que ver con un hecho que al menos unos dicen que fue en Zacatecas, otros dicen que fue en Guanajuato, realmente existió y de ahí se transformó en una leyenda. A eso donde se rescata algo que sí ocurrió y se le da una transformación fantástica, se le llama realismo mágico. Y eso son las leyendas. Eh, no tienen autoría, se transmiten de generación en generación a través de la narración o de la oralidad. Oralidad de oral, no vayan a poner oralidad con H. Y bueno, dentro de la leyenda aparecen personajes fantasmales, espectros, y bueno, tenemos muchísimas leyendas y la próxima clase van a poder, los que escogieron participar, van a tener la oportunidad de contar una de las leyendas, incluyendo algunas de Veracruz, que hay varias. En el caso de la fábula, es un texto literario igual corto, que a diferencia de todos los anteriores, casi siempre sus personajes van a ser animales. Y estos animales van a tener dotes o características humanas, como por ejemplo esta fábula que todo el mundo conoce, el del conejo y la tortuga. Vean el conejo que tiene incluso unos tenis. ¿Por qué tiene unos tenis? Porque va a participar en una carrera en contra de la tortuga. Incluso tiene un pantalón y tiene una camisa. Es decir, se ha humanizado. Las características de esos animales, de alguna u otra manera, se han humanizado. Entonces, han adquirido características antropológicas. Y dentro de la fábula es una historia corta, casi siempre con una lección llamada moraleja y con la intención de que aprendas de las desgracias que se presentan a lo largo de la historia por parte de los personajes. Y bueno, en el caso de esta particular fábula, se analiza las consecuencias de, por ejemplo, ser confiado en exceso, porque era una competencia entre uno de los animales más rápidos del mundo, que es el conejo o la liebre, y otro que es uno de los más lentos del mundo, que es la tortuga. Y ese exceso de confianza, hasta mofa y burla por parte del conejo, el estar, hasta se quiso echar una siesta, acostarse un ratito y dormir porque pues, la tortuga le daba oportunidad, y luego pues se queda dormido y cuando quiere reaccionar la tortuga, que siempre insistió, siendo conocedora de sus limitaciones, siempre se esforzó y terminó ganándole la competencia al conejo. Entonces ahí, por ejemplo, la moraleja tiene mucho que ver con que, pues, en este mundo uno nunca debe de menospreciar a los demás, que siempre debes de buscar hacer lo mejor de tu parte, que no debes de confiarte, que no debes de, ahora sí como dicen, echarte a la hamaca sabiéndote que tiene ciertas características que digas, cuando yo me decido lo puedo hacer, porque a veces hay otras personas que debido a la persistencia y no tanto por sus cualidades, terminan superándote, ¿no? Es el mismo caso de la cigarra y la hormiga, ¿no? Donde la moraleja es que pues la hormiga era muy trabajadora y siempre almacenó comida, hojitas y todo esto, preparándose para el cambio estacional. Y en cambio la cigarra pues era haragana, floja, no hacía nada, no le gustaba trabajar y cuando hubo carencias pues sufrió las consecuencias de no tener de qué alimentarse y probablemente morir. Entonces, bueno, estas son las moralejas de las fábulas.
Entonces, bueno, esas son las notas de fábula. Epopeya. La imagen a lo mejor muy reducida es la imagen del caballo de Troya. Es que la Ilíada es una de las máximas representaciones de la epopeya. De hecho, en próximos días, a lo mejor al final de la siguiente semana, voy a narrar la Ilíada. Esta historia entre troyanos y espartanos, en donde aparecen personajes como Aquiles, Helena, Paris, entre otros, que serían los protagonistas de esta historia. Las epopeyas tienen como marco, como referencia, castillos, eh, ejércitos, guerra, héroes, una siempre bella mujer, una hermosa mujer que siempre es parte importante de la historia. En el caso de la Ilíada es Helena, ¿no? Que incluso se señala que es la mujer más bella del mundo y casi siempre rescatada por este bravo y valiente guerrero que hace todo por derrotar al medio mundo con tal de poder lograr estar con su amada. Entonces, estos son las características principales de la epopeya. También tienen como marco histórico el mundo antiguo. Igual que los mitos están basadas en la época antigua, en la época clásica, que va desde el siglo V antes de nuestra era hasta el siglo V después de nuestra era. Es decir, 1000 años antes de la Edad Media. Es donde aparecen las principales epopeyas. Entonces, bueno, y como notas ahí, pongan la Ilíada como una de las más representativas, o la Ilíada y la Odisea. También van impregnadas de fantasía, obviamente. En el ejemplo que les puse, eh, Aquiles, pues ya ven que prácticamente él es inmortal. Su madre, que se llama Tetis, lo ha colocado en las aguas de un río que lo ha vuelto inmune o inmortal, a excepción del talón y tobillo, que es de donde lo sujeta cuando lo sumerge, y es la única parte mortal que él tiene. Y de hecho muere a manos de Paris por una flecha que justamente le termina atravesando el tobillo y el talón, y de ahí usamos la frase de mi talón de Aquiles o mi punto débil. Entonces, bueno, esas son las 5 principales. Ahora nos vamos a enfrascar en el mito. Principales características del mito y Sísifo, este que está aquí, ese a través de un video. Primero, características del mito. Intenta dar explicaciones de la realidad cuando no hay una explicación científica, cuando todavía no hay un desarrollo científico o ciencia que permita explicar fenómenos. Casi siempre se basa en el origen de las cosas, intenta dar explicación sobre cómo se originó la vida. Ejemplo, el mito del Génesis. En América, el mito del Popol Vuh, que fuimos hechos de maíz, ¿se acuerdan? Esos son mitos acerca del origen de la vida del hombre. ¿Cómo se le llama a estos mitos que hablan sobre el origen del hombre? Antropológicos. Pero también le dan respuesta al origen de cosas físicas, fenómenos físicos como el viento, en el caso de Poseidón en la tradición griega, de la lluvia, como en el caso de Tlaloc en el mundo prehispánico. A ese tipo de mitos, Vulcano, hablando acerca de las erupciones y la lava, la creación de volcanes, Poseidón para el mar, el viento, a ese tipo de mitos que explican el origen de fenómenos físicos naturales se les suele llamar mitos cosmológicos. Y bueno, todos los demás son características que pues, ya mencionamos. Los protagonistas siempre son divinidades, dioses, titanes. Y bueno, existen mitos en todos lados, pero los más tradicionales o el país rey en la creación de mitos es la antigua Grecia, los mitos griegos, la mitología griega. Aunque pues también hubo vasta mitología prehispánica, ¿no? Como el de Zipactli que les comenté, como el del Popol Vuh, por ejemplo. Entonces, bueno, Paulina, no sé si andas por ahí antes de que me vaya yo al mito de Sísifo y para no estresarme ni estresarte y que puedas tener el tiempo bien, puedes alzar la manita para que te active el audio y así te encuentro más fácil. Ok, gracias. Ya estás activado. Ah, ¿me escucha? Perfecto. Ok. Bueno, yo le voy a narrar el cuento que se llama La corta historia de los libros largos. Bueno, dice, los pequeños estaban tristes. Esta vez los grandes y famosos libros no solo se habían reído de ellos, los habían echado.
Pero si casi no se les puede llamar libros, apenas tienen letras y son todo dibujos. Había dicho un libro de montones y montones de páginas de letra diminuta. No dejaremos que los coloquen a nuestro lado en la librería. Son libros de mentira, dijo otro muy serio y elegante. Pobres pequelibros, ni siquiera les dejaron un rinconcito en las librerías ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en almacenes. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías ya solo entraba gente adulta e inteligente porque ya no había allí nada que atrajera a los revoltosos niños, perdón. Estos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los agarraran sin cuidado o les arrancaran y ensuciaran las hojas. Pasaron los años y todos aquellos niños que se habían entrado en una biblioteca se hicieron adultos. Ahora ya no pueden entrar a conocernos, ahora ya pueden entrar a conocernos y admirar nuestra sabiduría, pensaron los grandes libros. Pero no, esos adultos que habían crecido sin pequelibros no tenían ningún interés en los grandes libros. Eran demasiado largos. ¿Cómo iban a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído nada? Los grandes libros estaban desesperados, las librerías cerraban, las bibliotecas parecían abandonadas, nadie leía. Se reunieron todos, leyeron y leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que aquello solo tenía una solución. Tendrían que pedir perdón a los pequelibros, hacerles volver y colocarlos en los mejores estantes. Así consiguieron salvarse, haciendo leer a los niños poco a poco para que crecieran como adultos que amasen los grandes libros y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir. Escribieron la historia en este pequeño libro y se lo regalaron a todos los que miraran a los libros con pocas palabras y llenos de dibujos como si no fueran libros. Gracias, muy bien. Y el organizador de todo esto fue el libro del Principito, ¿no? Ya saben, ¿no? No valorado realmente como debería de ser. Gracias, Paulina. Bueno, voy a ponerles el mito de Sísifo. Hay que escribir al final de qué trata el mito de Sísifo. Sísifo era probablemente el hombre más listo de su tiempo. Sí, el más listo, pero ciertamente no era el más sabio. Así como su ancestro Prometeo, él se atrevió a involucrarse en asuntos que solo se referían a Zeus. Un día, Sísifo ve a la joven y bella Égina siendo secuestrada por el águila de Zeus y percibe que puede sacar una ventaja de esta situación. Sísifo era el rey fundador de la ciudad de Corinto, pero su reino era escaso en agua dulce. Y Égina era hija de Asopo, un dios de los ríos que se encontraba muy triste con la desaparición de su hija. Sísifo se dirige hacia Asopo y dice: sé del paradero de su hija, pero esa información tiene un costo. Quiero que a cambio usted cree un manantial de agua para abastecer mi reino. Asopo acepta el acuerdo y parte detrás de su hija. Zeus queda extremadamente furioso con la delación de Sísifo y ordena que Tánatos, también conocido como la muerte, encuentre a Sísifo y lleve su vida. Sísifo es sorprendido por Tánatos en su palacio, pero de su mente rápida y astuta una idea le viene a la cabeza. Él se dirige a la muerte y le dice: entonces parece que llegó mi hora. No esperaba morir tan joven, pero confieso que me sorprendió con su esplendor. Eres de hecho una divinidad magnífica, y sé que de los varios dioses que ya conocí, pocos tienen un porte tan distinto y elegante. Antes de partir, me gustaría regalarle algunos adornos que harán su presencia aún más magnífica, porque para mí tales joyas no tendrán más uso. Tánatos quedó halagado con tantos elogios y decidió aceptar los regalos. Sísifo le puso un par de pulseras y un collar, pero aquello en realidad eran grilletes y una collera. El rey de Corinto había hecho lo que hasta entonces parecía imposible. Logró engañar a la muerte e hizo de Tánatos su prisionero. El tiempo pasó y nadie más moría.
el reino de Hades no recibía nuevos súbditos. Las guerras promovidas por el dios Ares no le daban más placer, pues nadie moría. Los dioses deciden que algo tiene que ser hecho. Ares va a Corinto y libera a Tánatos, que parte en búsqueda del rey para completar su misión. Pero Sísifo ya sospechaba que algo así iba a suceder, y le dijo a su esposa que si moría de muerte prematura, no prestase los debidos servicios fúnebres de un rey. Al llegar al reino de Hades, él se ve frente a frente con el dios del inframundo, que parecía muy descontento. Después de recibir un gran reproche por parte del gran dios, Sísifo pronuncia un discurso que ya había planeado, incluso antes de morir. Noble señor del inframundo, sé que he actuado mal contra usted y le he causado prejuicios, pero esta no era mi intención. Si supiera que causaría algún daño al grandioso Dios del mundo de los muertos, jamás procedería de esta forma. A pesar de estar en deuda con usted, tengo una súplica que hacerle. Mi odiosa esposa se negó a dar los debidos ritos funerarios a un rey que era tan querido por su pueblo. La maldita me descartó como si fuera un cadáver de un perro, y por ello le suplico que me deje volver al mundo de los vivos por apenas un día, para que así pueda vengarme de mi esposa y organizar un funeral digno a mí y que honre al reino de los muertos. Tienes mi permiso para permanecer solo un día en el mundo de los vivos, pero al anochecer de este día debes volver a mis dominios. Así, Sísifo regresó a Corinto y allí encontró a su esposa y con ella huyó, y así engañó a la muerte una vez más. Escondido, Sísifo vivió hasta la más tardía vejez, hasta su inevitable fin. Su inteligencia ya no podría ayudarle. Al regresar al inframundo, Hades lo arrojó en el Tártaro, y allí fue castigado a rodar una piedra hasta lo alto de una montaña. Pero siempre que llegaba cerca de la cima, la piedra se ponía muy pesada y rodaba de vuelta hasta el punto de partida. Y así, Sísifo iniciaba su trabajo nuevamente y nuevamente por toda la eternidad. Bueno, pues esto fue el texto de mito de Sísifo, que es parte de la tradición griega. Me estaciono en la diapositiva de lo que hay que entregar como sesión 8 para que vean. Bueno, pues el esquema de clase que puse con los elementos como fábula, leyenda, mito y la explicación. Bueno, ya tuvimos la toma de participación por la compañera que quedó pendiente. Y bueno, el reporte del mito de Sísifo y ya los próximos que van a participar también. Nos vemos la próxima clase, que tengan un buen fin de semana, que descansen, que estén bien.